La historia comienza con una mujer de mediana edad, María, que se enfrenta a un dilema. Sentada en su sillón favorito en la sala de estar del modesto apartamento que ha llamado hogar durante muchos años, reflexiona sobre una tentadora propuesta que le han presentado recientemente. María es una viuda solitaria cuyos hijos se han mudado lejos y se encuentra rodeada de recuerdos de un pasado que ahora parece lejano. Su apartamento, aunque acogedor, se convirtió en un espacio vacío, lleno de silencio y añoranza. Fue en este contexto que surgió una propuesta inesperada. Un agente inmobiliario, conocido de la familia, se acercó a María con una oferta que no pudo rechazar: vender su apartamento e invertir en una vida cómoda en una exclusiva residencia de ancianos. La propuesta prometía no solo seguridad y comodidad, sino también una comunidad de personas de la misma edad, actividades recreativas y atención dedicada. María reflexiona sobre la idea mientras mira alrededor de su apartamento. Cada objeto cuenta una historia, cada rincón evoca un recuerdo. Sin embargo, también existe la sombra de la soledad y la dificultad para afrontar las tareas diarias que se han vuelto más desafiantes con el paso de los años. Vender el piso significaría dejar atrás tu vida actual, tus rutinas establecidas y tus apegos emocionales. Sin embargo, también representaría una oportunidad para empezar de nuevo, encontrar una nueva comunidad y recibir la atención adecuada. Mientras María reflexiona sobre esta decisión, una mezcla de sentimientos la invade. Está el miedo a lo desconocido, la tristeza de dejar atrás un lugar lleno de recuerdos y la ansiedad por el futuro incierto. Pero también existe la esperanza de días más tranquilos, de compañía y comodidad. Al final, María sabe que tendrá que tomar una decisión. Una elección que dará forma al próximo capítulo de tu vida. Y así, entre la nostalgia del pasado y la promesa del futuro, se encuentra en una encrucijada, reflexionando sobre qué será lo mejor para ella. La mujer duda y cuestiona la legitimidad de la propuesta. Cuestiona la facilidad del proceso y la veracidad de las promesas hechas. María siente una mezcla de desconfianza y curiosidad al reflexionar sobre los detalles de esta oferta aparentemente ventajosa. Recuerda las historias que escuchó sobre estafas y fraudes, de personas que fueron engañadas con falsas promesas de una vida mejor. Estos pensamientos alimentan su vacilación, haciéndole dudar de si todo esto es solo una ilusión, una trampa para aprovecharse de su vulnerabilidad. Además, María cuestiona la facilidad con la que todo parece estar sucediendo. La inmobiliaria presentó la propuesta de forma tan rápida y convincente que apenas tuvo tiempo de procesar toda la información. Esta brusquedad despierta sospechas en su mente, haciéndola preguntarse si hay algo oculto, algún detalle importante omitido. Las promesas hechas también son motivo de escepticismo para María. Una vida cómoda en una exclusiva residencia de ancianos parece demasiado buena para ser verdad. Se pregunta si lo que le prometieron realmente se hará realidad o si será solo una decepción disfrazada de esperanza. Además, María se preocupa por las consecuencias de vender su apartamento. Este lugar, que es tu refugio y tu santuario, lleva consigo tantos recuerdos y emociones que cuesta imaginar dejarlo atrás. Se pregunta si la comodidad material que ofrece la propuesta vale el precio de renunciar a su historia e identidad. A medida que estos pensamientos dan vueltas en su mente, María se siente cada vez más desgarrada. Una parte de ella anhela un cambio, una oportunidad de escapar de la soledad y la monotonía de su vida actual. Pero otra parte teme las consecuencias desconocidas de tomar una decisión tan importante. A pesar de sus dudas, la mujer acaba firmando el contrato. Se le asegura que todo está bien y que su vida será mucho mejor. María, impulsada por una mezcla de esperanza e incertidumbre, finalmente decide dar el siguiente paso y firmar el acuerdo que cambiará el rumbo de su vida. Mientras sostiene el bolígrafo y firma en el papel, María siente que le quitan un peso de encima. Por un breve momento, se permite creer las reconfortantes palabras del agente inmobiliario y las promesas de una vida mejor que representa el contrato. Se le asegura que todas las cláusulas han sido cuidadosamente revisadas, que nada se ha dejado al azar y que todo está conforme a derecho. Estas garantías le proporcionan una sensación temporal de seguridad, la sensación de que está tomando la decisión correcta, incluso si todavía quedan dudas en su mente. La idea de dejar atrás el piso y empezar una nueva etapa de vida en una exclusiva residencia de ancianos parece ahora más tangible que nunca. María se imagina rodeada de consuelo, cuidados y compañía,
alejándose de la soledad que la ha perseguido últimamente. Y así, con la firma del contrato, María da un paso hacia lo desconocido, confiando en que lo que le espera es mejor que lo que deja atrás. Se permite creer en las promesas de un futuro mejor, aunque una parte de ella todavía se muestra escéptica sobre lo que está por venir. La mujer descubre que fue engañada. La organización que le había hecho la propuesta era en realidad un fraude. María siente como si repentinamente le hubieran levantado el suelo bajo sus pies. Todo lo que había imaginado sobre un futuro mejor se desmorona ante sus ojos, revelándose como una cruel ilusión. La noticia del fraude golpea a María como un doloroso golpe. Se siente traicionada, engañada por falsas promesas y manipulaciones hábilmente disfrazadas. La sensación de haber sido engañada es abrumadora, dejándola aturdida y confundida sobre cómo proceder. Las dudas y sospechas que María había sentido antes se convierten ahora en amargas certezas. Recuerda las señales de advertencia que ignoró, las preguntas sin respuesta y las inconsistencias en el proceso que ahora se revelan como evidencia clara de fraude. El sentimiento de impotencia que experimenta María es abrumador. Se pregunta cómo pudo haber sido tan ingenua, tan fácilmente manipulada por quienes prometían un futuro mejor. El dolor de la traición se mezcla con la vergüenza de haber sido engañada, creando un torbellino de emociones en su interior. Además, María ahora enfrenta las devastadoras consecuencias de sus decisiones. Se da cuenta de que no solo ha perdido su apartamento y sus recursos económicos, sino también su confianza y su sensación de seguridad. Lo que alguna vez pareció una oportunidad para un nuevo comienzo resultó ser un callejón sin salida, dejándola sin rumbo y sin esperanza. Mientras María intenta procesar la magnitud del fraude del que fue víctima, se pregunta qué hacer a continuación. ¿Cómo puede empezar a reconstruir su vida después de haber sido engañada tan cruelmente? Estas preguntas resuenan en tu mente, sin respuestas inmediatas a la vista. Decidida a recuperar lo que es suyo por derecho, la mujer decide llevar el caso a la policía. Espera que se haga justicia y poder recuperar su apartamento. María, impulsada por la indignación y el deseo de reparación, se dirige a la comisaría más cercana, decidida a buscar justicia contra quienes la engañaron. Al llegar a la comisaría, María es recibida por un policía que la escucha atentamente mientras le cuenta los detalles de la estafa de la que fue víctima. Proporciona todos los documentos pertinentes, incluido el contrato fraudulento y cualquier otra prueba que pueda ayudar en la investigación. La esperanza de María es que las autoridades policiales puedan localizar a los responsables del fraude y recuperar su apartamento y sus recursos financieros. Confía en el sistema judicial para garantizar que los responsables rindan cuentas de sus acciones y que ella pueda obtener la restitución que tanto merece. Mientras espera que se desarrolle la investigación, María se siente ansiosa e impotente. Sabe que el proceso de búsqueda de justicia puede llevar mucho tiempo y ser complejo, y que no hay garantía de que las autoridades puedan resolver su caso a su entera satisfacción. Sin embargo, la determinación de María sigue siendo inquebrantable. Está decidida a no permitir que quienes la engañaron se salgan con la suya y está dispuesta a hacer todo lo necesario para garantizar que prevalezca la verdad. A medida que el caso continúa su curso legal, María se enfrenta a una batalla que va más allá de los muros de la comisaría. Ella lucha no solo por su apartamento y sus recursos económicos, sino también por su dignidad y su integridad. La policía le dice a la mujer que poco pueden hacer. Está desanimada, pero no se rinde. María recibe la noticia con una mezcla de frustración e incredulidad. Después de todo el esfuerzo y la esperanza invertidos en buscar justicia, que les digan que hay pocas opciones disponibles es un golpe devastador. El policía le explica a María que debido a la naturaleza complicada del caso y la falta de pruebas sólidas, las posibilidades de resolver el asunto legalmente son escasas. Lamenta la situación de María, pero reconoce las limitaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley al abordar casos tan complejos. Esta revelación deja a María desanimada y desolada. Se siente traicionada no solo por los estafadores que la engañaron, sino también por el sistema que se supone debe proteger a los ciudadanos contra crímenes como este. El sentimiento de impotencia es abrumador y le hace preguntarse si algún día podrá obtener justicia. Sin embargo, a pesar de su frustración y decepción, María no se rinde. Sabe que necesita encontrar una manera de seguir adelante, incluso si las perspectivas de recuperar su apartamento parecen sombrías.
Se niega a permitir que el fraude la defina o la deprima y está decidida a encontrar una solución, por difícil que parezca. Con esta determinación renovada, María comienza a considerar sus opciones. Sabe que no puede confiar únicamente en las fuerzas del orden para resolver su problema y que tendrá que buscar otras formas de obtener justicia. Considera consultar a un abogado para explorar sus opciones legales o incluso recurrir a los medios de comunicación para exponer la estafa y advertir a otros objetivos potenciales. Mientras reflexiona sobre qué camino tomar, María siente una mezcla de miedo y esperanza. Sabe que el camino que tiene por delante será difícil y lleno de desafíos, pero también cree que, con determinación y perseverancia, podrá superar esta adversidad y encontrar una solución a su dilema. La mujer sigue luchando por sus derechos. Ella no se rinde y está decidida a exponer el fraude. María, alimentada por su persistencia e indignación por la injusticia que sufrió, decide redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de justicia. Ella entiende que no puede confiar únicamente en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para resolver su problema. María es consciente de que debe tomar medidas por su cuenta para exponer el fraude y asegurarse de que otros no caigan en la misma trampa. Está decidida a hacer todo lo que esté a su alcance para exponer a los estafadores y recuperar lo que le quitaron. María comienza su viaje buscando ayuda legal. Consulta con abogados que se especializan en casos de fraude y explora todas las opciones legales disponibles para ella. Con la guía de profesionales capacitados, María desarrolla un plan para buscar compensación por el daño que sufrió y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Además, María decide que es hora de hacer pública su historia. Contacta a periodistas y medios de comunicación, comparte su experiencia y expone el fraude que la victimizó. María espera que al compartir su historia pueda advertir a otros sobre los peligros de caer en estafas similares y presionar a las autoridades para que tomen medidas contra los delincuentes responsables. Mientras lucha por la justicia, María enfrenta una serie de desafíos y obstáculos. Encuentra resistencia e indiferencia por parte de algunas personas, enfrenta amenazas e intimidaciones de los golpistas y lidia con la burocracia y la lentitud del sistema judicial. Sin embargo, nada de esto le impide seguir adelante con su misión. La determinación de María está alimentada por la esperanza de que, al persistir, finalmente podrá obtener justicia y recuperar lo que le robaron. Se niega a ser silenciada o desanimada y está decidida a seguir luchando hasta que la verdad prevalezca. A pesar de todas las adversidades, la mujer mantiene la esperanza. Ella cree que se hará justicia y que recuperará su apartamento. María, a pesar de enfrentar una serie de desafíos y reveses en su búsqueda de justicia, se niega a perder la esperanza. Mantiene una fe inquebrantable en que, al final, la verdad prevalecerá y podrá recuperar lo que le quitaron injustamente. Incluso ante la resistencia del sistema judicial, la indiferencia de algunas personas y las amenazas de los golpistas, María se mantiene firme en su convicción de que se hará justicia. Encuentra fuerza en su determinación y creencia de que está luchando por una causa justa. María encuentra apoyo en amigos y familiares que comparten su esperanza y la alientan a seguir luchando. Sus palabras de aliento y solidaridad fortalecen la determinación de María y le recuerdan que no está sola en su lucha. Además, María se aferra a las pequeñas victorias a lo largo del camino. Cada paso hacia la resolución de su caso, por pequeño que sea, sirve como recordatorio de que su lucha no es en vano. Encuentra consuelo en los pequeños logros y los utiliza como combustible para mantener viva su esperanza. Al mirar hacia el futuro, María imagina el día en que finalmente tendrá justicia. Se imagina frente a los responsables del fraude, viéndolos afrontar las consecuencias de sus acciones. Sueña con el momento en que pueda recuperar su apartamento y empezar a reconstruir su vida con dignidad e integridad. La mujer descubre que no es la única víctima del fraude. Otras personas también fueron estafadas por la misma organización. María se sorprende al recibir esta sorprendente revelación. Se da cuenta de que no está sola en su lucha por la justicia y que hay otras personas que han resultado igualmente perjudicadas por el mismo fraude. Al conectarse con estas otras víctimas, María descubre historias similares a la suya. Escucha a personas que han perdido los ahorros de toda su vida, que han sido engañadas con promesas vacías y manipuladoras y que ahora enfrentan dificultades financieras y emocionales como resultado del fraude. Esta revelación aumenta la determinación de María de buscar justicia.
Se da cuenta de que no solo está luchando por ella misma, sino también por todas las demás víctimas que han sido afectadas por la misma organización criminal. Siente una responsabilidad renovada de garantizar que los responsables rindan cuentas de sus acciones y que todas las víctimas reciban la restitución que merecen. Al unirse con las otras víctimas, María encuentra fuerza en la solidaridad y el apoyo mutuo. Comparten información, recursos y estrategias para fortalecer su causa común y aumentar la presión sobre las autoridades para que actúen contra los golpistas. Además, María y las demás víctimas deciden tomar medidas para concienciar al público sobre el fraude y advertir a otros objetivos potenciales. Organizan protestas, escriben cartas a los periódicos y comparten sus historias en las redes sociales, ampliando el alcance de su campaña por la justicia. La revelación de que no están solos en su lucha les da a María y a las otras víctimas un nuevo sentido de esperanza y determinación. Se niegan a ser silenciados o ignorados y están decididos a seguir luchando hasta que se exponga la verdad y se haga justicia. Las víctimas llevan a cabo su plan. Están decididos a exponer el fraude y recuperar sus apartamentos. Con firme determinación y un plan meticulosamente elaborado, María y las otras víctimas del fraude comienzan a tomar las medidas necesarias para exponer el fraude y buscar justicia. El primer paso para implementar el plan es presentar sus pruebas a las autoridades competentes. María y los demás organizan una reunión con las autoridades policiales y se llevan el expediente detallado que contiene toda la información relevante sobre el fraude. Explican en detalle el alcance de la estafa y proporcionan todas las pruebas necesarias para respaldar sus acusaciones. Al mismo tiempo, las víctimas continúan concienciando al público sobre el fraude. Utilizan recursos mediáticos para dar a conocer su historia, participando en entrevistas y escribiendo artículos que resaltan los detalles del caso. Su campaña de concientización gana prominencia en los medios, atrayendo la atención del público y aumentando la presión sobre las autoridades para que actúen. Al mismo tiempo, María y los demás continúan buscando apoyo y orientación legal. Consultan periódicamente con sus abogados, discuten estrategias y evalúan los próximos pasos a seguir. Con la orientación de profesionales capacitados, se sienten más seguros de su capacidad para enfrentar los desafíos legales que enfrentan. A medida que el plan se lleva a cabo, María y las demás víctimas enfrentan una serie de desafíos y obstáculos. Encuentran resistencia e indiferencia por parte de algunas autoridades, enfrentan amenazas e intimidación por parte de los golpistas y lidian con la burocracia y la lentitud del sistema legal. Sin embargo, nada de esto les impide seguir adelante en su búsqueda de justicia. A lo largo del proceso, María y los demás se dejan llevar por su determinación y solidaridad mutua. Se apoyan mutuamente en momentos de dificultad, compartiendo fortalezas y recordando el objetivo común que buscan alcanzar. Las víctimas pueden exponer el fraude. Se desenmascara la organización y se revela la verdad. Después de meses de arduo trabajo, perseverancia y determinación, María y las otras víctimas finalmente alcanzan un hito crucial en su búsqueda de justicia. El fraude finalmente se expone al público y la organización criminal detrás de él queda desenmascarada. La exposición al fraude se produce a través de una serie de eventos coordinados. En primer lugar, las autoridades policiales, tras una exhaustiva investigación basada en las pruebas aportadas por las víctimas, lanzan un operativo que culmina con la detención de los responsables del fraude. Los medios de comunicación informan sobre la detención de los estafadores, lo que conmociona al público y arroja luz sobre el alcance del plan fraudulento. Simultáneamente, María y las otras víctimas ofrecen una conferencia de prensa, donde comparten sus historias y detallan los devastadores impactos del fraude en sus vidas. Muestran las pruebas que han reunido a lo largo de su viaje y piden justicia no solo para ellos, sino también para todos los demás afectados por el fraude. La cobertura mediática del fraude se difunde rápidamente, llegando a una amplia audiencia y generando indignación generalizada. Las historias de las víctimas se publicitan ampliamente, lo que genera conciencia sobre los peligros del fraude y anima a otros a denunciar actividades sospechosas. Además, María y las otras víctimas trabajan en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia. Testifican en los juicios de los estafadores, brindando testimonios detallados sobre sus experiencias y el impacto que el fraude ha tenido en sus vidas. Su coraje y determinación ayudan a fortalecer el caso contra los delincuentes y garantizar que rindan cuentas por sus acciones.
La exposición del fraude es un momento de triunfo para María y las demás víctimas, quienes finalmente ven prevalecer la verdad. Sienten una sensación de alivio y gratificación al ver a los golpistas enfrentar las consecuencias de sus crímenes y saber que su incansable lucha valió la pena. Juntas, las víctimas deciden luchar contra el fraude. Están decididos a exponer a la organización y recuperar lo que les pertenece por derecho. María y las otras víctimas unen fuerzas en una poderosa alianza, impulsadas por la indignación y la determinación de hacer justicia. Con su unidad, las víctimas encuentran una fuente renovada de fuerza y coraje. Se apoyan mutuamente en su viaje, compartiendo recursos, estrategias y aliento para enfrentar los desafíos que se avecinan. Juntos, forman un frente unido contra los golpistas, decididos a no descansar hasta que se exponga la verdad y se haga justicia. El primer paso en su lucha es coordinar esfuerzos para reunir pruebas e información que ayuden a exponer el fraude. María y las demás víctimas trabajan incansablemente, recopilando documentos, testimonios y cualquier otra evidencia que pueda fortalecer su caso. Entienden que contar con pruebas sólidas es fundamental para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus crímenes. Además, las víctimas buscan apoyo legal y orientación de expertos legales. Consultan a abogados con experiencia en fraude que ofrecen asistencia legal y ayudan a diseñar una estrategia para llevar a los estafadores ante la justicia. Con el apoyo de profesionales capacitados, se sienten más seguros de su capacidad para enfrentar los desafíos legales que enfrentan. Al mismo tiempo, las víctimas continúan concienciando al público sobre el fraude y presionando a las autoridades para que actúen. Organizan campañas en los medios, participan en entrevistas y eventos públicos y utilizan las redes sociales para ampliar el alcance de su mensaje. Su determinación de compartir sus historias y advertir a otros sobre los peligros del fraude inspira a otros a unirse a su causa. Mientras luchan juntas, María y las otras víctimas encuentran fuerza y esperanza en la solidaridad mutua. Saben que su unidad es su mayor arma en la búsqueda de la justicia y están decididos a seguir luchando hasta que finalmente se exponga la verdad y se haga justicia. Las víctimas idean un plan para exponer el fraude. Están decididos a hacer todo lo necesario para restaurar sus apartamentos. Con una determinación renovada y una unidad cada vez más fuerte, María y las otras víctimas se unen para idear un plan cuidadosamente elaborado para exponer el fraude y recuperar lo que les fue arrebatado injustamente. El primer paso del plan es consolidar todas las pruebas e información que se han recopilado a lo largo de sus investigaciones. María y las demás víctimas revisan meticulosamente los documentos, testimonios y cualquier otra evidencia que hayan reunido, asegurándose de que tengan una base sólida para sustentar sus acusaciones contra los estafadores. Luego deciden llevar sus hallazgos a las autoridades correspondientes. María y las demás víctimas preparan un expediente detallado que contiene toda la información relevante sobre el fraude y sus consecuencias. Planean presentar este expediente a las autoridades, a los fiscales y a cualquier otra persona que pueda ayudar a llevar a los responsables ante la justicia. Además, las víctimas deciden intensificar sus esfuerzos de sensibilización pública. Organizan una campaña mediática integral, que incluye entrevistas en programas de radio y televisión, artículos en periódicos y revistas y una presencia activa en las redes sociales. Su objetivo es ampliar el alcance de su mensaje y movilizar el apoyo público en su lucha por la justicia. Al mismo tiempo, María y las otras víctimas continúan buscando apoyo legal y orientación de expertos legales. Saben que necesitan una representación legal competente para enfrentar los desafíos legales que enfrentan y están decididos a garantizar que tengan los recursos que necesitan para luchar por sus derechos. Al diseñar este plan detallado, María y las otras víctimas sienten una sensación renovada de esperanza y determinación. Saben que no será fácil hacer frente a los estafadores y al sistema legal, pero están preparados para hacer todo lo necesario para garantizar que se exponga la verdad y se haga justicia. Juntas, las víctimas encuentran consuelo y apoyo mutuo, comparten sus experiencias y aprenden unas de otras. Forman una red de solidaridad y comprensión mutua que les ayuda a fortalecerse mutuamente y avanzar con determinación. Las víctimas reflexionan sobre su experiencia. Son conscientes de lo sucedido y están decididos a no permitir que vuelva a suceder. Después de pasar por un viaje tan desafiante y doloroso, María y las otras víctimas se toman un tiempo para reflexionar sobre todo lo que sucedió y las lecciones que aprendieron en el camino. Para María,
La experiencia del fraude fue un despertar doloroso pero también transformador. Recuerda los sentimientos de conmoción e incredulidad que sintió cuando descubrió que había sido engañada, y las dificultades y obstáculos que enfrentó mientras luchaba por la justicia. Sin embargo, también reconoce el crecimiento personal y la fortaleza que obtuvo al enfrentar estos desafíos. Las otras víctimas comparten el mismo sentimiento de reflexión e introspección. Recuerdan los momentos de desesperación e incertidumbre que enfrentaron durante el fraude y las batallas que libraron para recuperarse y reconstruir sus vidas. Sin embargo, también reconocen la resiliencia y determinación que descubrieron dentro de sí mismos al enfrentar estos desafíos. Mientras reflexionan sobre su experiencia, María y las otras víctimas se comprometen a no permitir que esto vuelva a suceder. Entienden la importancia de estar atentos y conscientes de las señales de fraude y manipulación, y están decididos a compartir sus historias y advertir a otros sobre los peligros que pueden enfrentar. Además, las víctimas se comprometen a luchar por cambios sistémicos que puedan ayudar a prevenir fraudes como el que enfrentaron. Abogan por una mayor regulación y supervisión de las organizaciones e instituciones financieras, y por la implementación de medidas de protección para las personas vulnerables. Al comprometerse a seguir adelante con determinación y esperanza, María y las otras víctimas entienden que el camino hacia la recuperación total puede ser largo y difícil. Sin embargo, están decididos a afrontar cualquier desafío que se les presente, sabiendo que juntos son más fuertes y que cuentan con el apoyo mutuo para seguir adelante. Las víctimas expresan su agradecimiento. Están agradecidos de recuperar sus apartamentos y de que se haga justicia. Después de un viaje lleno de desafíos e incertidumbre, María y las demás víctimas sienten una profunda gratitud por haber recuperado finalmente lo que les fue arrebatado injustamente y por haber visto prevalecer la justicia. Para María, la gratitud es un sentimiento abrumador que la inunda mientras mira alrededor de su apartamento, ahora restaurado a su legítimo propietario. Se siente agradecida de recuperar su hogar, de poder volver a su rutina y de tener la oportunidad de reiniciar su vida después del trauma del fraude. Cada momento en su apartamento es un recordatorio tangible de la victoria que ella y las otras víctimas lograron. Las otras víctimas comparten el mismo sentimiento de gratitud y alivio. Expresan su gratitud por haber sido apoyados y alentados a lo largo de su viaje, por encontrar fuerza en los demás y por enfrentar los desafíos juntos. Reconocen que la victoria que lograron no hubiera sido posible sin el apoyo mutuo y la solidaridad que compartieron a lo largo del camino. Además, las víctimas expresan su agradecimiento a las autoridades y abogados que las representaron durante todo el proceso. Reconocen el arduo trabajo y el compromiso de estos profesionales para buscar justicia en su nombre y están agradecidos por su dedicación y compromiso para ayudarlos a lograr la resolución que tanto deseaban. Al expresar su gratitud, María y las otras víctimas también se comprometen a devolver el favor. Prometen utilizar sus experiencias para ayudar a otras personas que puedan estar enfrentando situaciones similares de fraude e injusticia, y abogar por cambios que puedan evitar que otros se conviertan en víctimas en el futuro. Mientras expresan su gratitud y se comprometen a seguir adelante, María y las otras. Sin embargo, incluso con el fraude expuesto, el camino por recorrer sigue siendo difícil. Las víctimas enfrentan el proceso de reconstruir sus vidas después del trauma del fraude, mientras continúan luchando por la justicia y trabajando para garantizar que situaciones similares no les sucedan a otros en el futuro. Las víctimas logran recuperar sus apartamentos. Celebran su victoria y se hace justicia. Luego de una ardua batalla llena de desafíos, María y las demás víctimas finalmente logran la victoria que tanto deseaban. Con la denuncia del fraude y la detención de los responsables, logran recuperar sus apartamentos y restablecer la justicia. La recuperación de los apartamentos es resultado de un esfuerzo conjunto entre las víctimas, las autoridades y los abogados que las representan. Tras la detención de los estafadores y la exposición pública del fraude, las propiedades que habían sido transferidas ilegalmente son devueltas a las víctimas, restituyéndose así sus derechos de propiedad. Para María y las demás víctimas, la recuperación de los apartamentos es un momento de gran emoción y alivio. Finalmente pueden regresar a sus hogares, retomar sus vidas y dejar atrás el trauma y la incertidumbre que acompañaron al fraude. La sensación de haber hecho justicia es abrumadora y celebran esta victoria con gratitud y alegría.
Además de la recuperación material, la victoria de las víctimas representa una victoria para la justicia y para todos aquellos que luchan contra el fraude y la corrupción. La denuncia y el castigo de los estafadores envía un mensaje claro de que crímenes como este no serán tolerados y que quienes los cometan tendrán que rendir cuentas de sus acciones. Sin embargo, incluso con la victoria lograda, María y las demás víctimas saben que su viaje no termina aquí. Continúan trabajando para reconstruir sus vidas y superar el trauma causado por el fraude. También se mantienen alerta, conscientes de que la lucha contra el fraude está en marcha y que deben estar siempre atentos para no caer en trampas similares en el futuro. A pesar de los desafíos que enfrentaron en el camino, la victoria de las víctimas es un testimonio de su resiliencia, determinación y perseverancia. Demuestran que, cuando se unen en pos de un objetivo común y no se rinden ante la adversidad, es posible alcanzar la justicia y restaurar lo perdido. Después de la victoria, las víctimas comienzan una nueva vida. Están felices y agradecidos de haber recuperado lo que por derecho les pertenece. María y las demás víctimas sienten un inmenso alivio y gratitud cuando finalmente recuperan sus apartamentos y restablecen la normalidad a sus vidas. Con el fraude expuesto, los estafadores arrestados y la justicia hecha, finalmente podrán dejar atrás la pesadilla que los ha perseguido durante tanto tiempo. Para María, regresar a su apartamento es como regresar a casa después de un largo viaje. Cruza la puerta con una mezcla de emociones, sintiendo una oleada de alivio y alegría al encontrarse en el lugar familiar que tanto ama. Cada rincón del apartamento le trae recuerdos preciosos y María se siente agradecida de tener la oportunidad de empezar de nuevo allí. Las otras víctimas comparten el mismo sentimiento de gratitud y felicidad al recuperar sus hogares. Aprovechan cada momento para apreciar las pequeñas cosas de la vida que alguna vez les fueron arrebatadas. Desde el olor del café por la mañana hasta el canto de los pájaros afuera, cada detalle ahora se ve con un nuevo significado y valor. Además de la gratitud por la recuperación de sus apartamentos, las víctimas también sienten un profundo sentimiento de que se está haciendo justicia. Se sienten empoderados al saber que no solo pudieron recuperar lo que les fue arrebatado injustamente, sino que también contribuyeron a castigar a los responsables y prevenir futuras víctimas. Con la nueva vida que se abre ante ellos, María y las otras víctimas están decididas a seguir adelante con esperanza y optimismo. Saben que aún quedan retos que afrontar y cicatrices que sanar, pero confían en que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Activos de la concientización y la prevención del fraude, trabajando incansablemente para crear un mundo donde todos puedan vivir libres del miedo y la injusticia. Mientras continúan compartiendo sus experiencias, María y las otras víctimas saben que su viaje está lejos de terminar. Entienden que es necesario estar siempre atentos y preparados para afrontar los desafíos que se presenten en el camino. Sin embargo, están decididos a utilizar sus experiencias para crear un futuro más seguro y justo para todos. El final de la historia encuentra a las víctimas viviendo sus vidas en paz. Están felices y agradecidos por la justicia que se hizo. Después de un viaje lleno de desafíos, luchas y superaciones, María y las demás víctimas finalmente encuentran un merecido momento de tranquilidad en sus vidas. Para María, el sentimiento de paz es como un bálsamo para el alma. Se siente agradecida de poder volver a vivir su vida sin el peso del trauma del fraude sobre sus hombros. Cada día es una bendición y valora cada momento de paz y serenidad que encuentra en su vida cotidiana. Las otras víctimas comparten el mismo sentimiento de gratitud y paz. Disfrutan la sensación de libertad que conlleva resolver el caso y aprecian cada momento de tranquilidad que encuentran en sus vidas. Están agradecidos de poder finalmente dejar atrás el capítulo oscuro de sus vidas y seguir adelante con esperanza y optimismo. Además, las víctimas son conscientes del impacto positivo que su lucha ha tenido en la comunidad. Están orgullosos de haber podido exponer el fraude, de haber contribuido al castigo de los responsables y de haber ayudado a evitar que otros se convirtieran en víctimas en el futuro. Entienden que su viaje ha sido más que una lucha por la justicia personal, fue una batalla por un mundo más justo y compasivo para todos. Mientras disfrutan de sus vidas en paz, María y las demás víctimas son conscientes de que su viaje está lejos de terminar. Saben que todavía quedan desafíos que afrontar y luchas que luchar, pero están decididos a seguir adelante con esperanza y determinación. Llevan consigo las lecciones aprendidas a lo largo del camino y están preparados para afrontar lo que les depare el futuro.
Las víctimas recuerdan su experiencia. Son conscientes de lo que han pasado y están decididos a no olvidar. Para María y las otras víctimas, los recuerdos de su viaje de lucha contra el fraude están grabados en sus mentes como cicatrices, recordándoles los desafíos que enfrentaron y la fuerza que descubrieron dentro de sí mismos. María recuerda los momentos de incertidumbre y desesperación que enfrentó cuando descubrió que había sido víctima de un fraude. Recuerda la sensación de que su mundo se desmoronara cuando descubrió que su hogar estaba en peligro y la angustia de luchar por la justicia contra una organización poderosa. Sin embargo, también recuerda el coraje y la determinación que encontró dentro de sí misma para enfrentar estos desafíos de frente. Las otras víctimas también comparten estos recuerdos. Recuerdan los altibajos de su viaje, desde la vacilación inicial al firmar el contrato hasta el agradecimiento final por recuperar sus hogares. Recuerdan las noches de insomnio, las lágrimas derramadas y las palabras de aliento intercambiadas mientras luchaban por la justicia. Además, las víctimas recuerdan el apoyo y la solidaridad que recibieron en el camino. Recuerdan los rostros de quienes los apoyaron en su lucha, desde amigos y familiares hasta extraños que apoyaron su causa. Estos recuerdos sirven como recordatorio del poder de la comunidad y la importancia de apoyarse unos a otros en tiempos difíciles. Al recordar su experiencia, María y las otras víctimas están decididas a no olvidar las lecciones que aprendieron en el camino. Entienden que sus recuerdos son una parte importante de su viaje de curación y crecimiento, y están comprometidos a utilizar estas lecciones para crear un futuro mejor para ellos y los demás. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos del viaje de María y de las otras víctimas siguen dando forma a sus vidas. Encuentran fuerza al recordar lo que han superado e inspiración al saber que son capaces de afrontar cualquier desafío que les depare el futuro. Víctimas saben que su viaje está lejos de terminar. Entienden que aún quedan desafíos que afrontar y que la recuperación total llevará tiempo. Sin embargo, están decididos a afrontar el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que cuentan con el apoyo mutuo para seguir adelante. Las víctimas aprenden de su experiencia. Son conscientes de los peligros de este tipo de fraude y están decididos a evitar que vuelva a ocurrir. Luego de atravesar un viaje de lucha, dolor y superación, María y las demás víctimas reconocen la importancia de aprender de los eventos traumáticos que enfrentaron. Reflexionan sobre las circunstancias que los llevaron a ser víctimas de fraude y están decididos a utilizar estas lecciones para evitar que otros pasen por el mismo sufrimiento. Para María, el aprendizaje es un proceso continuo y reflexivo. Analiza las señales de alerta que ignoró antes de caer en la estafa y reconoce la importancia de estar más alerta y crítica ante propuestas demasiado tentadoras. Ella entiende que la educación financiera y una investigación cuidadosa son esenciales para protegerse contra estafas y manipulación. Las otras víctimas comparten esta percepción y están decididas a compartir sus experiencias para advertir y proteger a los demás. Reconocen que la prevención es esencial para evitar que más personas se conviertan en víctimas de fraudes similares y se comprometen a ser defensores activos de la concientización y la educación sobre el tema. Además, las víctimas están decididas a abogar por cambios sistémicos que puedan ayudar a prevenir el fraude en el futuro. Abogan por una mayor regulación y supervisión de las instituciones financieras, por medidas de protección para las personas vulnerables y por una mayor transparencia en relación con las propuestas y transacciones financieras. Mientras aprenden de su experiencia, María y las otras víctimas reconocen que la lucha contra el fraude es una batalla continua. Entienden que es necesario estar siempre atentos y preparados para afrontar los desafíos que se presenten en el camino. Sin embargo, están decididos a utilizar sus experiencias para crear un futuro más seguro y justo para todos. Al comprometerse a aprender de su experiencia y abogar por un cambio positivo, María y las otras víctimas encuentran fortaleza y empoderamiento en su viaje. Saben que su determinación y perseverancia son herramientas poderosas para crear un mundo mejor y más justo, y están decididos a hacer su parte para lograr esa visión. Las víctimas comparten su experiencia. Quieren crear conciencia sobre este tipo de estafas y ayudar a otros a evitar ser estafados. Con sentido de responsabilidad y solidaridad, María y las demás víctimas deciden compartir sus experiencias para advertir y proteger a otros contra fraudes similares. Reconocen la importancia de crear conciencia sobre los peligros que enfrentaron y están decididos a utilizar sus historias para ayudar a otros a evitar caer en las mismas trampas. Para María,
Compartir su experiencia es una forma de transformar su dolor en algo positivo. Ella entiende que al compartir su historia, puede ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia y protegerse contra el fraude. Está dispuesta a ser abierta y honesta acerca de lo que pasó, con la esperanza de que su experiencia pueda marcar una diferencia en la vida de otras personas. Otras víctimas también reconocen la importancia de compartir sus experiencias. Entienden que al compartir sus historias, pueden ayudar a crear una red de apoyo y solidaridad entre personas que han sido afectadas por fraudes similares. Están decididos a romper el silencio y el estigma que rodean el tema, alentando a otras víctimas a hablar y buscar ayuda. Además, las víctimas se comprometen a utilizar una variedad de plataformas y medios de comunicación para crear conciencia sobre los peligros del fraude financiero. Escriben artículos, participan en entrevistas, dan charlas y comparten sus historias en las redes sociales, llegando así a una audiencia amplia y diversa. Entienden que la educación y la información son armas poderosas en la lucha contra el fraude y están decididos a utilizar estas herramientas para proteger a otros. Al compartir sus experiencias, María y las otras víctimas encuentran apoyo y solidaridad en sus comunidades. Quienes escuchan sus historias los reciben con compasión y empatía, y encuentran consuelo al saber que no están solos en su lucha. Se convierten en defensores. Entienden que sus recuerdos son una parte fundamental de quienes son y están decididos a honrar su viaje de lucha y resiliencia. Las víctimas celebran su victoria. Están felices de haber recuperado lo que por derecho les pertenece. Después de un largo y arduo viaje, María y las demás víctimas finalmente tienen motivos para celebrar. Una sensación de alivio y alegría impregna el aire mientras se reúnen para celebrar la resolución del caso y su regreso a sus hogares. Para María, la celebración es una oportunidad para expresar su gratitud y alegría. Se emociona al mirar a su alrededor y ver a sus amigos y familiares reunidos para compartir este momento especial con ella. Está agradecida a todos los que la han apoyado a lo largo del viaje y se siente bendecida de tener personas tan maravillosas en su vida. Las otras víctimas también comparten el sentimiento de gratitud y felicidad. Sonríen y ríen mientras intercambian historias y recuerdos sobre los desafíos que enfrentaron juntos. Brindan por su coraje y determinación, y celebran la victoria que lograron a través del trabajo duro y la perseverancia. Además, la celebración es una oportunidad para que las víctimas miren hacia el futuro con esperanza y optimismo. Están emocionados de comenzar este nuevo capítulo de sus vidas y están decididos a aprovechar al máximo la segunda oportunidad que se les ha brindado. Prometen apreciar cada momento y nunca volver a dar nada por sentado. Mientras celebran, María y las otras víctimas también recuerdan a aquellos que no pudieron estar allí para presenciar su victoria. Honran la memoria de aquellos que perdieron en el camino y prometen seguir luchando en su honor. Saben que su viaje no ha sido fácil, pero también saben que cada desafío que han enfrentado los ha hecho más fuertes y más unidos como comunidad. La promesa resuena entre las víctimas, resuena como un juramento solemne que resuena en sus corazones. Prometen no volver a ser víctimas de semejante fraude. Para María y los demás, esta promesa es más que un simple compromiso, es un voto de protección, una declaración de autodefensa contra las insidiosas garras del fraude. María, con su determinación inquebrantable, establece esta promesa en su alma. Sabe que la confianza es una virtud preciosa, pero también sabe que debe darse con prudencia. Se promete a sí misma que será más cautelosa en sus interacciones financieras, investigando a fondo antes de firmar cualquier contrato y buscando orientación siempre que sea necesario. Las otras víctimas también se comprometen a cumplir esta promesa. Entienden que la vigilancia es la mejor defensa contra los depredadores financieros que buscan explotar la vulnerabilidad de los demás. Prometen aprender de sus experiencias pasadas, estar alerta a las señales de advertencia y compartir sus conocimientos con otros para ayudarlos a evitar caer en las mismas trampas. Además, la promesa de las víctimas va más allá de ellas mismas. Se comprometen a ser defensores activos de la concientización y la prevención del fraude en sus comunidades. Prometen educar a otros sobre los peligros del fraude financiero y ofrecer apoyo y orientación a quienes lo necesiten. Entienden que juntos son más fuertes y que, al unirse, pueden crear un escudo impenetrable contra los estafadores. Al hacer esta promesa, María y las otras víctimas sienten una sensación renovada de empoderamiento y determinación.
Saben que están tomando el control de sus vidas y se niegan a ser víctimas del sistema corrupto que intentó derribarlos. Se comprometen a vivir con integridad y valentía, inspirando a otros a hacer lo mismo. Las víctimas resuelven su situación. Están felices de haber recuperado lo que por derecho les pertenece. Para María y las otras víctimas, la sensación de alivio y gratitud es palpable cuando finalmente logran resolver el problema que los ha perseguido durante tanto tiempo. María respira profundamente y siente que le quitan un peso de encima. Mira a su alrededor. Y ve a las otras víctimas compartiendo su alegría, abrazos y sonrisas de alivio. Sabe que esta resolución no habría sido posible sin el apoyo mutuo y la determinación colectiva de todos los involucrados. Las demás víctimas también expresan su gratitud y felicidad. Se abrazan y comparten lágrimas de alegría mientras celebran juntos esta victoria ganada con tanto esfuerzo. Saben que esta resolución no solo los ha beneficiado individualmente, sino que también ha fortalecido el vínculo entre ellos, creando una comunidad unida y solidaria. Además, resolver la situación trae consigo un renovado sentido de esperanza y optimismo para el futuro. María y las otras víctimas ahora pueden finalmente dejar atrás el peso del pasado y comenzar a construir una vida nueva y prometedora. Están decididos a no dejar que su experiencia los defina, sino a utilizarla como fuente de inspiración para seguir adelante con valentía y determinación. Mientras celebran la resolución de su situación, María y las otras víctimas también son conscientes del trabajo que aún queda por hacer. Saben que hay otras personas que todavía pueden estar enfrentando situaciones similares y están determinadas a utilizar su experiencia para ayudar y apoyar a quienes lo necesitan. Prometen ser una voz para los que no tienen voz y una luz para los perdidos en la oscuridad. Tras la victoria, las víctimas tienen nuevas esperanzas. Están felices y tienen esperanzas de un futuro mejor. Para María y las demás víctimas, esta victoria no es solo un alivio momentáneo, sino una fuente renovada de optimismo y determinación para el futuro. María mira a su alrededor, maravillada por la atmósfera de esperanza y alegría que impregna el ambiente. Ve los rostros sonrientes de las otras víctimas y siente una profunda conexión con ellas, sabiendo que comparten el mismo sentimiento de esperanza renovada. Sabe que juntos son más fuertes y pueden afrontar cualquier desafío que les depare el futuro. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de esperanza. Intercambian miradas de aliento y sonrisas de agradecimiento, conscientes de que su viaje aún no ha terminado, pero seguros de que podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Saben que esta victoria es solo el comienzo de un viaje más grande, pero están decididos a seguir adelante con valentía y determinación. Además, la esperanza renovada de las víctimas es contagiosa y se contagia a quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten inspirados por el espíritu de resiliencia y determinación de las víctimas, encontrando esperanza en sus propias vidas y creyendo en un futuro mejor para todos. Las víctimas saben que su victoria no es solo personal, sino que también tiene el potencial de impactar positivamente las vidas de muchos otros. A medida que la esperanza se extiende, María y las otras víctimas sienten un renovado sentido de propósito y significado en sus vidas. Saben que su viaje no ha sido fácil, pero también saben que cada desafío que han enfrentado los ha hecho más fuertes y resilientes. Se comprometen a honrar su victoria viviendo sus vidas con integridad, compasión y gratitud, siempre dispuestos a ayudar a los demás y marcar una diferencia en el mundo que los rodea. Las víctimas sienten alivio. Se sienten aliviados de haber recuperado lo que les corresponde por derecho. Después de una larga y agotadora batalla, María y las otras víctimas finalmente pueden respirar profundamente y dejar atrás la carga que los persiguió durante tanto tiempo. Para María, el alivio es como quitarse un peso de encima. Cierra los ojos por un momento, saboreando el sentimiento de paz que ahora llena su corazón. Se siente agradecida de poder finalmente dejar atrás las noches de insomnio y la ansiedad constante que la acompañaron durante todo el viaje. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de alivio. Suspiran profundamente, dejando salir toda la tensión y preocupación que han cargado durante tanto tiempo. Se abrazan y comparten sonrisas de alivio, conscientes de que finalmente pueden comenzar a reconstruir sus vidas y mirar hacia el futuro con esperanza renovada. Además, el alivio de las víctimas va acompañado de un profundo sentimiento de gratitud. Se sienten agradecidos por haber tenido el coraje de afrontar la adversidad y por haber encontrado apoyo y solidaridad en el camino.
Saben que no habrían podido llegar a este punto sin la ayuda de los demás y están eternamente agradecidos por ello. Mientras disfrutan del alivio de su situación resuelta, María y las otras víctimas también son conscientes del trabajo que aún queda por hacer. Saben que es importante aprender de su experiencia y utilizarla como una oportunidad para ayudar a otras personas que puedan estar enfrentando situaciones similares. Están comprometidos a ser defensores de la concientización y la prevención del fraude, asegurando que nadie más tenga que pasar por lo que ellos sufrieron. Las víctimas muestran su determinación. Están decididos a no volver a ser víctimas. Para María y las demás víctimas, esta determinación es más que una simple promesa, es un compromiso inquebrantable de protegerse a sí mismos y a otros de los peligros del fraude. María levanta la cabeza con determinación, sus ojos brillan con feroz determinación. Se niega a permitir que cualquier persona u organización la engañe nuevamente. Está decidida a aprender de su experiencia pasada y tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses financieros en el futuro. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de determinación. Están unidos en su determinación de permanecer vigilantes y alertas contra las artimañas de los estafadores. Prometen no dejar que el fraude los defina, sino utilizar su experiencia como fuente de fortaleza y sabiduría. Además, la determinación de las víctimas va más allá de ellas mismas. Están decididos a utilizar su voz y experiencia para ayudar a educar y proteger a otros de los peligros del fraude. Se comprometen a ser defensores activos de la concientización y la prevención del fraude en sus comunidades, asegurándose de que nadie más caiga en las mismas trampas que ellos. Mientras muestran su determinación, María y las otras víctimas se sienten empoderadas y empoderadas. Saben que han enfrentado desafíos increíbles a lo largo de su viaje, pero también saben que cada obstáculo los ha hecho más fuertes y resilientes. Dicen adiós a la determinación con un sentimiento de confianza y coraje, dispuestos a afrontar el futuro con renovada esperanza. Las víctimas muestran su valentía. Se enfrentaron al fraude y recuperaron lo que les corresponde por derecho. Para María y las otras víctimas, este coraje va más allá de simplemente enfrentarse a los estafadores, es una demostración de fuerza interior y determinación inquebrantable ante la adversidad. María recuerda los momentos en los que tuvo que reunir todo su coraje para afrontar los desafíos que se le presentaron. Desde el momento en que descubrió el fraude hasta el día en que finalmente recuperó sus bienes, tuvo que afrontar sus miedos e incertidumbres con resolución y valentía. Sabe que sin este coraje nunca habría podido superar los obstáculos que se le presentaron. Las otras víctimas también comparten este mismo coraje. Se apoyan mutuamente en tiempos de duda e incertidumbre, animándose mutuamente a seguir luchando incluso cuando las probabilidades parecen estar en su contra. Saben que el coraje es más que simplemente la ausencia de miedo, es la capacidad de afrontar lo desconocido con determinación y fe en uno mismo. Además, el coraje de las víctimas es una fuente de inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten inspirados por el espíritu de valentía y resiliencia de las víctimas, y encuentran fuerza en su determinación inquebrantable. Las víctimas se convierten en ejemplos vivos de cómo es posible superar grandes desafíos con coraje y determinación, inspirando a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. Al mostrar su valentía, María y las otras víctimas se sienten fortalecidas y empoderadas. Saben que han enfrentado batallas cuesta arriba a lo largo de su viaje, pero también saben que cada desafío los ha hecho más fuertes y resilientes. Dicen adiós al coraje con un sentimiento de orgullo y gratitud en el corazón, dispuestos a afrontar el futuro con confianza renovada. Las víctimas muestran su fuerza. Resistieron el fraude y recuperaron lo que les corresponde por derecho. El viaje de María y las demás víctimas es una prueba viviente de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de afrontar los desafíos y superarlos con determinación y resiliencia. María recuerda los momentos en los que tuvo que canalizar toda su fuerza interior para seguir luchando, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Desde el momento en que descubrió el fraude hasta el día en que finalmente recuperó sus bienes, la impulsó su inquebrantable resolución y determinación de no darse por vencido. Las otras víctimas también comparten esta misma fuerza. Se unieron en solidaridad y apoyo mutuo, encontrando fuerza en el vínculo que comparten y su determinación de enfrentar la adversidad juntos. Saben que permaneciendo unidos podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Además,
la fuerza de las víctimas es una inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso desconocidos se sienten inspirados por el espíritu de determinación y resiliencia de las víctimas, y encuentran consuelo y esperanza en su capacidad para afrontar las dificultades con valentía y determinación. Al mostrar su fuerza, María y las otras víctimas se sienten empoderadas y fortalecidas. Saben que han enfrentado batallas cuesta arriba a lo largo de su viaje, pero también saben que cada desafío los ha hecho más fuertes y más capaces de manejar cualquier cosa que les depare el futuro. Las víctimas adquieren sabiduría. Han aprendido de su experiencia y están decididos a no dejarse engañar nuevamente. Para María y las demás víctimas, esta sabiduría es fruto de un arduo camino lleno de desafíos, pero también de aprendizaje y crecimiento personal. María reflexiona sobre las lecciones que adquirió a lo largo de su viaje. Aprendió a confiar en sus instintos y a profundizar más antes de tomar decisiones importantes. Ahora comprende la importancia de estar informada y vigilante, especialmente cuando se trata de cuestiones financieras. Las otras víctimas también comparten esta misma sabiduría. Reconocen la importancia de aprender de los errores del pasado y utilizar esa sabiduría para proteger sus intereses en el futuro. Están decididos a no repetir los mismos errores y están dispuestos a hacer todo lo necesario para garantizar su seguridad y bienestar financieros. Además, la sabiduría de las víctimas es una fuente de inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten inspirados por su capacidad para aprender de la adversidad y crecer a partir de ella. Las víctimas se convierten en ejemplos vivos de cómo es posible transformar las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento y empoderamiento personal. A medida que adquieren sabiduría, María y las demás víctimas se sienten fortalecidas y más preparadas para afrontar los desafíos que les depare el futuro. Saben que la vida es un viaje de aprendizaje continuo y están decididos a utilizar su nueva sabiduría para construir un futuro más seguro y prometedor para ellos y quienes los rodean. Las víctimas muestran su perseverancia. No se dieron por vencidos y lucharon por lo que les corresponde por derecho. El camino de María y las demás víctimas es la prueba viviente de que la perseverancia es una cualidad fundamental para superar la adversidad y alcanzar las metas deseadas. María recuerda los momentos en los que tuvo que perseverar, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Desde el momento en que descubrió el fraude hasta el día en que finalmente recuperó sus bienes, enfrentó innumerables obstáculos y contratiempos. Sin embargo, ella se negó a darse por vencida y se mantuvo firme en su determinación de buscar justicia. Las otras víctimas también demostraron una increíble perseverancia a lo largo de su viaje. Enfrentaron momentos de incertidumbre y desesperación, pero nunca perdieron la esperanza de que algún día alcanzarían la resolución deseada. Con determinación y coraje continuaron luchando, incluso cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas. Además, la perseverancia de las víctimas es una fuente de inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso desconocidos se sienten inspirados por el espíritu incansable de las víctimas, que nunca dejaron de buscar justicia y reparación. Se convirtieron en ejemplos vivos de cómo la perseverancia puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Mientras demuestran su perseverancia, María y las otras víctimas se sienten empoderadas y más decididas que nunca. Saben que han enfrentado desafíos increíbles a lo largo de su viaje, pero también saben que cada obstáculo los ha hecho más fuertes y resilientes. Dicen adiós a la perseverancia con un sentimiento de orgullo y gratitud en el corazón, dispuestos a afrontar el futuro con confianza renovada. Las víctimas se sienten orgullosas. Están orgullosos de haber resistido el fraude y haber recuperado lo que les corresponde por derecho. Para María y las demás víctimas, este orgullo es el resultado de un viaje de lucha, determinación y resiliencia que finalmente culminó en justicia y reparación. María recuerda los momentos en los que sintió el peso de la desesperación y la incertidumbre, pero nunca permitió que la derrotaran. Recuerda las noches de insomnio, los días de búsqueda incansable de respuestas y la lucha constante contra la desesperanza. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, se mantuvo firme en su determinación de buscar justicia y ahora, mirando hacia atrás, siente un profundo orgullo por todo lo que logró. Las otras víctimas también comparten este mismo sentimiento de orgullo. Se unieron en solidaridad y apoyo mutuo, enfrentando juntos los desafíos que se les presentaron. Enfrentaron momentos de desesperación e incertidumbre, pero nunca perdieron de vista su objetivo final.
Ahora, cuando miran hacia atrás y ven cuánto han superado, sienten un profundo orgullo por su viaje y su capacidad para resistir la adversidad. Además, el orgullo de las víctimas es una fuente de inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso desconocidos se sienten inspirados por la determinación y el coraje de las víctimas, que nunca dejaron de luchar por lo que creían. Se convirtieron en ejemplos vivos de cómo es posible superar los desafíos y lograr la justicia, incluso en las circunstancias más difíciles. Si bien se sienten orgullosos, María y las otras víctimas también reconocen la importancia de permanecer humildes. Saben que su viaje no hubiera sido posible sin el apoyo y la solidaridad de quienes los rodean, y están agradecidos por cada persona que los ha ayudado en el camino. Se despiden del orgullo con un sentimiento de gratitud en el corazón, dispuestos a afrontar el futuro con renovado coraje y determinación. Las víctimas muestran su compasión. Tienen compasión por otras víctimas de fraude y quieren ayudar. Esta compasión es una demostración del carácter altruista y solidario de las víctimas, quienes, incluso después de afrontar sus propias batallas, encuentran en su interior el deseo de tender la mano a quienes atraviesan situaciones similares. María, al reflexionar sobre su propio viaje, siente en su corazón una profunda empatía por otras personas que pueden estar enfrentando dificultades similares. Ella comprende la angustia y el dolor de ser víctima de un fraude y quiere hacer todo lo posible para ofrecer apoyo y orientación a quienes atraviesan esta situación. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de compasión. Saben que el viaje hacia la recuperación puede ser solitario y aterrador, y están dispuestos a ayudar a quienes necesitan ayuda. Juntos, forman una red de apoyo y solidaridad, que ofrece consuelo y orientación a quienes luchan contra el fraude. Además, la compasión de las víctimas es una fuente de inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten conmovidos por el espíritu compasivo de las víctimas, que están dispuestas a dar su tiempo y energía para ayudar a los necesitados. Si bien muestran su compasión, María y las otras víctimas se sienten gratificadas de poder marcar una diferencia en la vida de otras personas. Saben que incluso un pequeño acto de bondad puede tener un impacto significativo en la vida de alguien que está pasando apuros. Se despiden con un sentimiento de satisfacción en el corazón, sabiendo que están contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor para todos. Las víctimas muestran su empatía. Entienden por lo que están pasando otras víctimas y quieren ayudar. La empatía mostrada por María y las otras víctimas es una poderosa demostración de comprensión y solidaridad con quienes enfrentan circunstancias similares. María, al recordar los momentos difíciles que atravesó durante su propio viaje de recuperación, reconoce el valor de tener a alguien que comprenda sus sentimientos y preocupaciones. Sabe lo que es sentirse perdida e impotente ante un fraude, y esto la motiva a acercarse a quienes están pasando por experiencias similares. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de empatía. Entienden la importancia de ofrecer apoyo emocional y práctico a quienes luchan contra el fraude. Al compartir sus propias historias y experiencias, crean un ambiente de comprensión y solidaridad, donde las víctimas se sienten escuchadas y apoyadas. Además, la empatía de las víctimas es una fuente de consuelo e inspiración para quienes las rodean. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten conmovidos por el espíritu compasivo de las víctimas, que están dispuestas a dar su tiempo y energía para ayudar a los necesitados. Si bien demuestran su empatía, María y las otras víctimas se sienten gratificadas de poder marcar una diferencia en la vida de otras personas. Saben que incluso un pequeño gesto de comprensión puede tener un impacto significativo en la vida de alguien que está pasando apuros. Se despiden con un sentimiento de satisfacción en el corazón, sabiendo que están contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor para todos. Las víctimas muestran su solidaridad. Están unidos en la lucha contra el fraude. La solidaridad mostrada por María y las otras víctimas es un poderoso ejemplo de cómo la unidad puede fortalecer y empoderar a quienes enfrentan desafíos comunes. María, al recordar los momentos en que se sintió sola e impotente durante su batalla contra el fraude, reconoce el valor de tener un grupo de personas que la apoyen a su lado. Encuentra consuelo y fortaleza al vincularse con otras víctimas, compartiendo experiencias, consejos y apoyo mutuo a lo largo del camino. Las otras víctimas también comparten este sentimiento de solidaridad. Entienden la importancia de unirse para enfrentar el fraude de manera colectiva,
fortaleciéndose mutuamente y compartiendo recursos y conocimientos para lograr un objetivo común, la búsqueda de la justicia y la recuperación de lo que es justo. Además, la solidaridad de las víctimas crea una red de apoyo y consuelo para quienes enfrentan dificultades similares. Amigos, familiares e incluso extraños se sienten conmovidos por el espíritu solidario de las víctimas, que están dispuestas a ofrecer ayuda a cualquiera que lo necesite. Al tiempo que demuestran su solidaridad, María y las demás víctimas se sienten fortalecidas y alentadas por la presencia mutua. Saben que juntos son más fuertes y capaces de superar los desafíos que se les presenten. Se despiden con un sentimiento de gratitud en el corazón, sabiendo que pueden contar el uno con el otro cuando lo necesiten. Las víctimas buscan justicia. Quieren que se castigue a la organización fraudulenta. Impulsados por el deseo de responsabilizar a quienes los engañaron y dañaron, María y las otras víctimas están decididas a llevar el caso a los tribunales y garantizar que los responsables rindan cuentas por el daño causado. María, al recordar los momentos de angustia e incertidumbre que enfrentó tras descubrir el fraude, siente una profunda necesidad de ver a los culpables enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sabe que el proceso puede ser largo y desafiante, pero está dispuesta a perseverar para garantizar que se haga justicia. Las otras víctimas comparten este deseo de buscar justicia. Entienden la importancia de responsabilizar a los perpetradores de fraude no solo por ellos mismos, sino también para evitar que otros se conviertan en víctimas en el futuro. Unidos en este objetivo común, se apoyan mutuamente y se comprometen a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se les presenten. Además, las víctimas también están decididas a recuperar las pérdidas financieras que sufrieron debido al fraude. Esperan que la justicia no solo castigue a los responsables, sino que también los compense por el daño causado, permitiéndoles reconstruir sus vidas y salir adelante con dignidad. Mientras buscan justicia, María y las otras víctimas enfrentan una serie de desafíos legales y emocionales. Encuentran resistencia por parte de la organización fraudulenta y enfrentan obstáculos burocráticos en el proceso legal. Sin embargo, se mantienen firmes en su determinación, sabiendo que están luchando por algo más grande que ellos mismos. A medida que avanzan en su búsqueda de justicia, María y las otras víctimas encuentran apoyo en sus comunidades y entre sí. Se unen en solidaridad, comparten recursos, información y estímulo mutuo para superar los desafíos que enfrentan. Las víctimas siguen luchando. Afrontan cada desafío con valentía y determinación, sin perder de vista el objetivo de buscar justicia y rendición de cuentas por los daños causados por el fraude. María y los demás miembros del grupo entienden que la batalla legal puede ser larga y ardua, pero están dispuestos a persistir hasta el final para lograr el resultado deseado. Para las víctimas, la lucha va más allá de los muros de los tribunales. Se movilizan, organizan protestas pacíficas y campañas de sensibilización para aumentar la presión sobre las autoridades y la organización fraudulenta. La conciencia es esencial para exponer la verdad sobre lo sucedido y garantizar que otros no caigan en la misma trampa. Incluso frente a los obstáculos, las víctimas encuentran fortaleza unas en otras. Comparten historias de valentía y resiliencia, fortaleciéndose mutuamente en momentos de desaliento. La solidaridad entre ellos es una fuente invaluable de apoyo, que alimenta la llama de la esperanza y la determinación en sus corazones. Mientras luchan, las víctimas también encuentran apoyo de organizaciones de consumidores y grupos de defensa. Estas entidades brindan orientación legal, recursos y asistencia emocional, ayudando a fortalecer las voces de las víctimas y ampliar el alcance de su lucha por la justicia. A pesar de los desafíos y reveses del camino, las víctimas siguen firmes en su compromiso de buscar justicia. Saben que la batalla puede ser difícil, pero creen que su causa es justa y que su determinación prevalecerá al final. A pesar de los desafíos, las víctimas se mantienen firmes en su determinación de buscar justicia. Entienden que el camino puede ser difícil, pero están comprometidas a enfrentar cada obstáculo que se interponga en su camino. Como unidad cohesionada, las víctimas continúan presionando para lograr una resolución justa y satisfactoria del caso. Trabajan incansablemente para reunir pruebas, garantizar una representación legal adecuada y colaborar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. Al mismo tiempo, las víctimas se dedican a apoyarse mutuamente emocionalmente. Comparten sus experiencias, se ofrecen consuelo y aliento unos a otros y encuentran fuerza en la solidaridad mutua.
A medida que pasa el tiempo, las víctimas se mantienen firmes en su búsqueda de justicia. Se enfrentan a cada revés con resiliencia y determinación, negándose a darse por vencidos hasta que se revele la verdad y los responsables rindan cuentas de sus acciones. A pesar de las dificultades del camino, María y sus compañeros de lucha encuentran fuerza el uno en el otro. Forman una red solidaria de apoyo, compartiendo experiencias, consejos y estímulo mutuo para afrontar los retos que se presentan. A medida que continúa la lucha, las víctimas no solo se concentran en obtener justicia para ellas mismas, sino que también buscan evitar que otros se conviertan en víctimas de fraudes similares. Trabajan para crear conciencia sobre los peligros del fraude y proporcionar recursos y apoyo a quienes puedan estar en riesgo. Además, las víctimas continúan colaborando con las autoridades, brindando información y pruebas para fortalecer el caso contra la organización fraudulenta. Están decididos a garantizar que nadie más resulte perjudicado por las prácticas engañosas y predatorias de la empresa. Mientras las víctimas enfrentan el largo y arduo proceso de buscar justicia, encuentran momentos de esperanza e inspiración. Celebran cada pequeña victoria en el camino, renovando su determinación y reafirmando su compromiso con la causa que los une. A medida que pasa el tiempo, las víctimas de fraude se mantienen firmes en su determinación de buscar justicia. Entienden que el proceso puede llevar mucho tiempo y ser desafiante, pero están comprometidas a avanzar, paso a paso, hacia la meta final. Como comunidad unida, las víctimas continúan apoyándose mutuamente. Comparten sus historias, se ofrecen consejos y consuelo mutuamente y encuentran fuerza en la solidaridad que comparten. Esta red de apoyo juega un papel crucial para ayudarlos a superar tiempos difíciles y mantenerse enfocados en su búsqueda de justicia. Mientras tanto, María y los demás líderes del grupo buscan constantemente formas de fortalecer su posición legal. Trabajan en estrecha colaboración con sus abogados, revisan pruebas, preparan declaraciones y buscan lagunas en la defensa de la organización fraudulenta. Cada movimiento se calcula cuidadosamente para maximizar sus posibilidades de éxito en el tribunal. Además, las víctimas continúan presionando a las autoridades y legisladores para que tomen medidas contra el fraude. Participan en manifestaciones, escriben cartas a políticos y comparten sus historias con los medios de comunicación, buscando crear conciencia sobre el problema y alentar acciones decisivas por parte de las autoridades. A pesar de los desafíos y reveses del camino, las víctimas siguen siendo resilientes. Saben que su causa es justa y están decididos a no descansar hasta que se logre justicia. Con coraje y perseverancia, avanzan, confiados en que su determinación eventualmente los llevará al éxito.